Que el Señor le bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos de YouTube. Dios les bendiga grande y sobremanera abundante. Agradecemos a Dios por su amor y su misericordia. Agradecemos al Señor por darnos eh, la oportunidad de sembrar su evangelio bendito, porque sabemos que, como dice la palabra, ¿no? Los ángeles quieren, según la palabra del Señor hablo, hacer esto, pero este privilegio se lo dio a los hombres. Y nosotros no podemos despreciar, no podemos desaprovechar este privilegio de sembrar el bendito y santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Alabado sea Dios. Y bueno, estamos tratando de hacer todo lo mejor para que aquel que no entiende mucho la palabra del Señor la pueda lograr entender. Y bueno, Dios le bendiga grandemente. Le ruego que, es un decir, ¿no? Le ruego que vean todo el video, que también se suscriban y que me ayuden, que se interesen por las cosas, por la palabra del Señor y que anhelen conocer la verdad, porque la verdad los hará libre. Así que Dios les bendiga grandemente y vamos al tema que vamos a tratar. Eh, bueno, viendo, ¿no es cierto?, muchas veces eh, por ejemplo, llamarle padre, hay unos ancianos, o sea, hay muchos ancianos, que son mucho mayor que un sacerdote católico y lo llaman padre al sacerdote católico. Pero fíjate que eso es contraproducente. ¿Por qué? Porque se contradice a lo que Cristo Jesús mandó. Y esto es verdad porque así está escrito. Yo voy a leer los versículos. Y contradecir a los versículos, o sea, a las enseñanzas de Jesús, del Maestro, del Señor, del Mesías, del Hijo de Dios, es contradecir a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no vino por él porque él quiso venir, ¿no? Sino vino porque obedece al Padre, porque así estaba estipulado, ¿no es cierto? Así había estado acordado que él vendría a salvar lo que se había perdido. Eh, en una, por ahí en una predicación, y tal vez lo leí, ¿no? O uno llega al entendimiento. Satanás, el diablo, se enoja con Dios porque no es él el elegido. Dios los conoce a todos, hermano. Dios te conoce a vos, me conoce a mí, los conoce a todos. Sabe cuál es nuestro corazón. ¿Qué clase de corazón tenés? Dios lo sabe. Leía un versículo ahí y lo quiero resaltar porque está en la Biblia católica, la americana, creo, la latinoamericana, donde dicen, he escuchado yo, no sacerdotes católicos, decir, nosotros hicimos la Biblia, ja, 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 ja. Y creo que lo escuché al mismo Luis Toro, decir que la Biblia la hicieron ellos, que la hizo, sí, 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 Luis Toro dijo que fue un papa, no recuerdo el nombre, el apellido o el nombre de este papa, Dalmaso, algo así, puede ser. Dalmaso, bueno,
que ese había sido el que había recopilado de los pergaminos, de los ¿cómo es? Papiros, de los rollos, había sacado la Biblia. A ver, mira, bien clarito, no voy a decir que lo sé, ¿no? Bien clarito, no lo sé. ¿Quién? ¿Cómo se hizo? Porque dicen mucho, una cosa dice uno, otra cosa dice otro, y los sacerdotes católicos dicen otra cosa. Siempre a favor de ellos, seguramente. Haciéndose dueño de todo, seguramente. Pero la Biblia relata, y está escrita ahí, y digo, ¿cómo puede ser que si ellos hicieron la Biblia, si ellos escribieron la Biblia, si ellos la recopilaron, entonces se equivocaron porque ahí pusieron un versículo que dice a nadie llames padre en la tierra o a nadie llames guía en la tierra. Llámese padre o llámese guía, es lo mismo. Vendría a ser sinónimo, sinónimo, no antónimo, sino sinónimo. En el entendimiento espiritual hablo, ¿no? En el entendimiento espiritual. Entonces, si yo les digo guía a alguien, es mi guía, o, o el cura tal dice a alguien, es mi guía, está idolatrando al sacerdote católico y que no es ningún guía ni padre de nadie, no, es un título mal puesto, es una, vendría a ser como una soberbia, vendría a ser como una ofensa a Dios, una contradicción a Dios, porque el Señor dice a nadie llames Padre en la tierra. Por eso digo que tengo los versículos que yo voy a leer. Entonces, eh, hay iglesias evangélicas también, yo lo sé, que lo he escuchado. Mi padre espiritual es el pastor tal, mi madre espiritual es la pastora tal. Y ella se agacha la cabeza y hace con la cabeza que sí. No, eso es una soberbia, eso es ser soberbio, es ir en contra de lo que Cristo dijo. Es como decir, a ver, porque si no tiene que estar en lo cierto los unicitarios, ya que los unicitarios dicen lo contrario de lo que dicen los católicos y de lo que dicen los trinitarios, ¿verdad? Los de la Trinidad, que somos nosotros. Ellos dicen lo contrario. Entonces estarían en lo cierto también. A ver, yo no voy a entrar en juzgar uno y a otro, sino lo que yo hago, lo digo, es enseñar que no es lo que dice la Biblia. Y lo declaro como dice la Biblia para que aquel que lo vuelva a leer y a releer y le pida sabiduría a Dios, para que Dios le llene de sabiduría y entendimiento, y no caiga en contradicción con Dios, en juicio con Dios, porque caer en juicio contra Dios es eso, contradecir. Un juicio es contradicción. Un abogado que defiende a uno y el otro abogado que defiende al otro. Se contradicen entre abogados. Y el abogado más astuto gana el pleito. Y el juez, que no tira ni para un lado ni para el otro, viendo que da que ese abogado ha tenido mejores palabras, mejores ha sido más certero su juicio, convence al juez. A ver, pero con Dios no podemos convencer a Dios, porque sabemos que Dios
entregó a Cristo todo lo que debía decir, porque Jesús lo dijo, lo dice en la Biblia, que él no dice nada. O sea, por ejemplo, vamos allí al libro de Juan, San Juan, cuarto evangelio. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque no se vayan a las epístolas, no es epístola, es el cuarto evangelio. Ahí el capítulo 19 en adelante y Mateo 28. Entonces vamos a leerlo, ¿no? Porque primero vamos a ir a Mateo. Usted sabe lo que dice en Mateo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Pero vamos a leerlo. Alabado sea el Señor. 28. Dice así, en el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si lo otro es título, como dicen los unicitarios, entonces contradicen al versículo 20, cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando digo que contradicen a Jesús, lo contradicen en lo que Cristo ha dicho, y le hayan más, a ver, no es que entiendan a Pedro o que entiendan a Pablo más que a Jesús, porque yo no podría entender más a Pedro y a Pablo, no porque sea de la Trinidad, porque la verdad es para los trinitarios como para los unicitarios. No podría contradecir a Jesús, porque el Salvador no es Pedro ni es Pablo. Ahora, hay que entender lo que dice Pedro y lo que dice Pablo cuando habla de en el nombre de Jesús, y Pablo en el nombre del Señor Jesús. A ver, una cosa es lo que los fariseos o los saduceos o los judíos hacían e hicieron contra Cristo, y los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, le dieron una refregadita en la cara a estos judíos, porque ellos preguntaron qué podían hacer. Entonces, para ser salvo, cuando entienden el peligro de su perdición, y los apóstoles le dicen que se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, no quiere decir que se había equivocado Jesús, porque Jesús es Dios, pero no Dios Padre. Jesús es Dios. Fíjate vos cómo será que mismo Dios lo titula Dios, lo llama Dios. Mismo Dios Padre lo llama Dios. En la mayoría de los versículos, cuando dice, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 21, ¿no? O 22. Bueno, ellos serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios, su Dios. Entonces, no podría entrar en contradicción con Cristo, porque los cielos
y la tierra fueron creadas por Cristo. El hombre y la mujer fueron creados por Cristo. Los seres celestiales y los terrenales fueron creados por Cristo. Los invisibles y los visibles. Y Cristo es como dicen Colosenses, la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Así dice. Entonces, si dice así, ¿cómo nosotros vamos a contradecir al que está en lo perfecto? ¿A quién es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador? Dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando dice que Él o Jesús es la imagen del Dios invisible, está hablando de dos personas. Dos personas. Dos personas. Está hablando, ¿quién? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No está hablando Pablo. Está hablando Dios, o sea, Jesús, a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo. Bueno, para entender esto tenés que ser demasiado manso y humilde y a Dios, primeramente, y que Dios te haya dado sabiduría. Y si no la tiene, pídele a Dios. No puedo ser yo tu maestro porque ni puedo abrir yo tu mente, ni darte palabra de vida eterna, ni darte palabras de vida eterna, ni tampoco puedo yo darte palabras de aliento cuando vos estás rechazando la voluntad de Dios. Vos no lo entendiste esto. Vos decís, yo puedo dar palabra de aliento. Vos no das nada. ¿Qué palabra le puedes dar a una persona? Divina, palabras divinas. Nadie, porque el mismo Pedro le dijo, Señor, vos creí que yo estaba equivocado. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué palabra de vida eterna le puedo dar yo a usted? Ninguna. ¿Cómo le puedo dar una palabra de aliento si usted rechaza la Biblia? Usted leyendo la Biblia, los 27 libros de Mateo Apocalipsis, no tiene ninguna necesidad de que otro le dé palabra de aliento. Cuando usted dice, nadie me da una palabra de aliento. Si hoy oyere mi palabra, no endurezca por más tiempo vuestro corazón. Jesús dijo también, escudriña las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna. ¿Cómo crees que llegue al conocimiento, al entendimiento, a la sabiduría, si no es aceptando que yo soy el discípulo? Discípulo quiere decir alumno. Eso es un discípulo. Apóstol es otro título mayor. Pero no estos de ahora, porque estos de ahora son todos falsos. Entonces, yo no puedo contradecir la palabra del Señor. Nadie debería contradecir a la palabra de Dios. Podés ver todo lo que ha pasado, lo que está pasando. Catástrofes hay.
Tremenda, ¿viste lo que pasó estos días en la India? ¿Viste lo que está pasando en Afganistán? Varios lugares del mundo. Es tremendo. En Latinoamérica nomás, con los temporales. Mira, habrás oído que el mundo caerá en una crisis monetaria. ¿Por qué? O aunque haya, aunque haya dinero, aunque los multimillonarios se despojen de su dinero y den una gran cantidad para los pueblos que están hambrientos, el drama es que el mundo, la tierra, se está envejeciendo. Y ya no hay producción como antes. El sol, en gran parte, yo escuchaba acá en la Argentina nomás, en crianceros, que son los que, o pastores, para que lo entienda usted, el que cría animales, crianceros, que son los de la transhumancia, que van de un lado a otro. Dice que han mermado, ¿cómo te dijera? A ver. Ya no es la misma crianza que hace unos años atrás. Ya no lo es. Y dicen ellos mismos, y no lo será. ¿Cómo? Hombres que viven en la cordillera nos dan una clase a nosotros que leemos la Biblia. Es triste, dice, pero es la verdad. El sol está acabando con los pastos. El sol está acabando con los manantiales de agua. Los animales mueren de sed o de hambre. Comen yuyos, comen arbustos, pero esos mismos arbustos, esos yuyos que comen, ese pasto que comen, ya no tienen la fortaleza que tenía antes. Es como que llenan sus panzas, los animales llenan sus panzas de pasto, pero ese pasto que comen no tienen las vitaminas, las proteínas, los sales, los minerales que necesitan, como el ser humano que come los animales. Y si los animales están famélicos, el hombre come un animal famélico que tampoco tiene las características que tenían antes. Y ¿a qué va todo esto? Porque la cosa era otra. Es que estoy dando a entender que se contradice la palabra del Señor. Y el Señor dice que habrá hambre, peste y pestilencia. Hambre y peste. ¿Habrá, no es cierto? Ah, bueno. Por eso dice el ejemplo del rico que da sus millonadas, regala a los pueblos hambrientos. ¿De qué les sirve si no hay que comprar? ¿Cuánto durará?
están los presidentes, los diputados, los senadores, todos los que están elegidos por el pueblo y en contra de su mismo pueblo. Porque no puede ser, por ejemplo, acá en Argentina, para los que están afuera, un kilo de azúcar vale 700 pesos. 700 pesos. Y un dólar, a ver, un dólar vale 520 pesos. O sea, vale casi la mitad de un dólar el azúcar. Mucho más que un dólar. No, 700, mucho más que un dólar. Un dólar y medio. Un dólar y medio sale el azúcar. Yo he leído un pasaje en la Biblia, creo que es en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, donde se venderá por 1 denario, 2 denarios, 3 denarios. Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ¿cómo le vamos a contradecir al Señor? Cuando yo tenía 4 años, yo fui elevado por el poder divino del Señor y me llevó a un lugar muy alto para mostrarme el final del mundo. Eso no es mentira. Yo que nunca había escuchado de Dios, de Jesús, de María, de ángeles, de arcángeles. No. ¿Por qué? Bueno, porque yo nací en el campo, en la cordillera, y allí solo había crianza de animales, y mi padre le gustaba sacar oro de entre los cerros, y también era criancero. Entonces no se hablaba de Dios. Sin embargo, yo a los 4 años, sin conocer al Señor, de ninguna manera, Él me dijo quién era Él y el que me elevó arriba. Y yo estaba de rodillas delante del Señor, siendo un niño de 4 años. Y le decía, Señor, ¿por qué arde la tierra? Señor, ¿por qué tiembla la tierra? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Así será mi venida, porque el hombre no ama, no teme, ni sirve a Dios. No me dijo ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, no. Me dijo, no ama, no teme, ni sirve a Dios. ¿Quién envió a Jesucristo? ¿No fue Dios Padre? Y Él no dio esa orden al hombre que le amaran y le sirvieran. Y Jesucristo dijo, porque Dios es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque Cristo era espíritu y Dios le preparó un cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. ¿Cómo nosotros vamos a contradecir su palabra? Ahora vamos a los versículos para que vean. Vamos a la Biblia católica. Dice así, Mateo 23, versículo 1 en adelante. Y dice así, entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para los discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés.
hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Eso es lo que hacen las religiones. Dicen, decretan, pero no es lo que debería ser. No practican lo que Cristo quiere que sea. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todos, todo lo hacen para ser visto por los hombres. ¿Te das cuenta? Miren esa larga cinta de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes, los asientos reservados en la sinagoga. Y vos lo ves. Les agrada que los saluden en la plaza, que la gente los llame maestro, ¿verdad? Vamos a llegar al punto. Los que ustedes no se dejen llamar maestro porque no tienen más maestro y todos ustedes son hermanos. No tienen más maestro que un maestro y todos ustedes son hermanos. Sin embargo, el cura Luis Toro dice que somos separados. Ahí pueden ver su arrogancia. No llamen padre a nadie en la tierra. Esto es Biblia católica, ¿eh? No llamen a nadie padre en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en los cielos. Tampoco dejen ustedes que los llamen guía, porque ustedes no tienen más guía que a Cristo. Esto es Biblia católica. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todo. Y Luis Toros se quiere hacer el sobre todos los demás y se burla de los cristianos evangélicos y hace debate con ellos. Y al final él la deja hablar y le pone una lupa y le dice que son una manga de ignorantes. Los evangélicos porque los llama burro. Y ahí se pisa, ahí contradice, ahí está en contra de la palabra de los mandatos de Dios. Y yo voy a leer San Juan, capítulo 5. Dice, el más grande de entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Por eso él cree que a los pastores o los que van allá, él los rebajó, pero resulta que el rebajado será él. Todo orgulloso llorará por su orgullo. Por tanto, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos, ¿verdad que eso hacen? ¿Eh? Católicamente hablando. No entran ustedes ni dejan entrar los que querían hacerlo. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. ¿Verdad? Yo he leído la Biblia católica.
Y yo dije que iba a leer San Juan. Y yo voy a leer San Juan. Y le digo San Juan. Y soy, soy pastor. Perdón, yo no soy apóstol, yo soy pastor. O servidor del Señor. Es. Mira, en el versículo 20 de capítulo 5 de San Juan dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, mayores obras que éste le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo, Jesús, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si honran al Padre, tienen que honrar al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Entonces, nosotros no podemos contradecir. Nadie puede contradecir a Dios. Las contradicciones se hacen de hombre a hombre. ¿Sirve eso? No. Si no va a servir como ganancia, que la ganancia sería vida eterna al lado de Dios, de Jesús y de los ángeles, junto a todos los que están allí en el cielo. Si eso no va a ser así, ¿de qué sirve la contradicción? Hombre con hombre se contradicen, pero esa contradicción hombre con hombre ofende a Dios, porque Dios dio a su Hijo unigénito, único, a su unigénito, a muerte de cruz, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no puede contradecir el hombre al hombre, porque amaos los unos a los otros, dijo Jesús. Si leyera de Mateo Apocalipsis y obedecieras de Mateo Apocalipsis, serás salvo. Si vos te crees pastor de 40, 50 años a la siga de Jehová, vos no eres cristiano, eres jehovano. Jehovano. Jesús no se llama Jehová. Jesús no quiere decir Jehová. Jehová no quiere decir Jesús. El que lo diga, así está escrito en el Wikipedia, está contradiciendo. Y recuerde que lo que no es de la Biblia es sabiduría humana, terrenal, animal, dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos guiarnos por sabiduría humana. En lo espiritual, me refiero a lo espiritual. La que es sabiduría humana pertenece a la tierra, queda en la tierra. Pero lo que es celestial regresa con Dios. Y Jesucristo dijo: la palabra de Dios escrita en piedra muerta. ¿Cómo decir piedra muerta? Mira la ignorancia de aquellas personas. Yo puedo decir, la palabra de Dios, los 27 libros de vida eterna, escrita en libro muerto, en hojas muertas.
Y vos decís cómo va a ser muerta. La palabra de Dios tiene, pero la palabra de Dios tiene vida, aunque sea oral, hablada. Aunque no esté escrita en una Biblia, sino en un cuaderno. O haya un versículo que está escrito en una pared y diga, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie irá al Padre sino por Él. Eso tiene vida, pero no la pared, sino lo que dice la palabra de Dios. Lo que ahí está escrito, está pintado. Bueno, vamos a otro versículo. Vamos a ir a Mateo 23, 9. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí o maestro. Y dice más abajo, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptor o guía, porque uno es vuestro preceptor o guía, Cristo. Eso es Reina Valera. Entonces, es verdad que contradicen a Dios, como que saldrán gananciosos. Sí, lo hacen. Está muy mal, pero lo hacen. Es como el boxeo, ¿verdad? A algunos no les gusta. En el boxeo, el mejor boxeador, el que pega más fuerte, el más hábil, al que ha nacido hábil en los puños, como boxeador o como peleador, llega a ser campeón mundial y gana mucho dinero. Y otros viven a costilla del esfuerzo, del cansancio, del dolor de esa persona. Son como las garrapatas, ¿viste? Que viven de los pobres animales, los gatos, los perros, la vaca, los caballos. Le chupan la sangre. Bueno, es una ilustración. Entonces, el boxeador, con los años, si no se retira a tiempo, le pasa lo que le pasó al gran Mohamed Ali. Mohamed Ali o Cassius Clay. Yo era un fanático de él. Claro, yo antes estudiaba boxeo, bien dije. Después estudié artes marciales, fui futbolista, era deportista, era atleta. Mi primer deporte fue el atletismo. Empecé en la escuela secundaria como atleta. En los 100 metros llanos yo era campeón. En los 200, o sea, yo quería ganar. Y eso le pasa a muchos como atletas, como boxeadores, como artes marciales o futbolistas, ¿no? Pero los boxeadores, vamos a los boxeadores. Los boxeadores con el tiempo, tanto machucarse la cabeza, empieza a haber pequeños derrames cerebrales. Pequeños derrames cerebrales.
que se vuelven coágulos, que con el tiempo se pueden secar, pero que estorban al desenvolvimiento del cerebro, que es una película muy fina, la que lo sostiene, que se llama meninge, y el cerebro es una pasta, se le llama materia gris, pero el cerebro es una pasta, es una pasta. Usted habrá comido que le llaman, que hacen croquetas con los cerebros de las vacas. Y yo voy a decir que no. Claro. Y es una pasta. Usted con el tenedor le hace así, hace una pasta, lo pasa como, lo pone en un pan cocinado, lo pone en un pan como manteca. Pues el cerebro, al ser machucado, va quedando, va perdiendo, va muriendo lo que le llama a la ciencia las hormonas, ¿no? ¿Las que son? ¿Hormonas? No, bueno, no me recuerdo en este momento porque está en el cerebro, que es necesario para que usted eh, coordine, porque como le pasó a Mohamed Ali o Cassius Clay, que él le agarra Parkinson. Y bueno, eso por el gran golpeteo en la cabeza. Entonces, el boxeador pega sin sentido muchas veces. Golpea, golpea y golpea porque quiere ser el que sacó el knockout más mejor. Bueno, dejamos los boxeadores. Entonces yo no puedo contradecir, porque sería ir a pelear, vuelvo al boxeo, con un boxeador muy hábil, muy fuerte, a lo mejor con mayor peso que yo, y me va a machucar el cerebro. Y pues no voy a poder coordinar, porque el cerebro es el que domina todo el cuerpo. Volví al cerebro de nuevo. ¿Quién domina todo? ¿Quién domina todo? Dios. Pero como Dios le dio todas las potestades a Jesús, ¿quién domina todo? Jesús. Si Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ni Pedro ni Pablo lo dijeron tal cual lo dijo Jesús, ¿cómo yo voy a poner en duda lo que el Maestro, Dios, el Maestro Dios, el Maestro Mesías, el Maestro Jesús? Perdón, me equivoqué. Vamos de vuelta. El Dios Maestro, el Dios Mesías, el Dios Salvador, el Dios Hijo. ¿Cómo voy a poner en duda? Mira, un pastor, yo he visto tres pastores. Uno que dijo que caminaba por arriba del agua como Jesucristo, porque él leyó en la Biblia que dice, las obras que yo hago y mayores que las que yo hago, vosotros sabéis, pero está diciendo otra cosa. Si no le entiendes, pide la sabiduría a Dios y no te creas Jesús. No lo puedes igualar al Maestro porque el Maestro, el Mesías, es Dios.
¿Quiénes lo declaraban? ¿Acaso no eran los mismos demonios? ¿Acaso no fue Pedro inspirado por el Señor a través del Espíritu Santo? Dios Padre que le habló. ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? El único mediador, el único vicario, ¿no? Bueno, el único representante de Dios es el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo no hay hombre terrenal. Un hombre envejece, un hombre se muere. ¿Y quién lo va a poner o en el cielo o en el infierno? Se llama Jesús de Nazaret. Entonces nosotros no podemos contradecir a la palabra del Señor, creernos superiores a los demás, cuando Cristo nos cree inferior, nos dice que somos inferiores, que debemos igualarnos unos a otros, porque eso agrada a Dios. Ahora versículo mejor. Juan 14:16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque es mundano, no recibió a Jesús, no cree en Cristo, no acepta, no se bautiza sumergido en las aguas, no. Porque o cree toda doctrina humana, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque no mora en vosotros y está con vosotros. ¿Ah? Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4, versículo 3 en adelante. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo redactada por nosotros, los apóstoles, está refiriéndose Pablo, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de corazón humano. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Si nosotros vamos a creer, no, porque mi iglesia es unicitaria, ustedes son trinitarios, y se ríen de los trinitarios, se ríen de lo que no saben, de lo que no entienden o de lo que abandonaron, de lo que despreciaron. Al despreciar a uno, desprecian a los tres. Si desprecian la venida, el enviado por Dios, desprecian a Dios que lo envió. Desprecian el enviado que es Jesús, San Juan 5, 23, 24. Desprecian el Espíritu Santo. Pero como ellos son pentecostales, entonces hablan cualquier barbaridad y se cree que están hablando lenguas celestiales van a estar hablando. Y son contreras a la verdad de la palabra del Señor. Llámese unicitarismo o llámese trinitarismo, si están contradiciéndose lo uno al otro, están en contrariedad a lo que Dios dejó decretado a través de los santos evangelios. La católica, por ejemplo, dice que Cristo vino a formar la iglesia católica. Mentira. Mentira.
Porque existe una iglesia, existe un pasaje de la palabra del Señor que habla de las iglesias, de las iglesias. En Corintio está. Alabado sea el Señor. Buscar a Corintio. Porque parece que no entienden, no quieren entender. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, acá cuando dice, a ver. A ver. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, dice Pablo, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño a todas partes y en toda la iglesia. Perdón, y en todas las iglesias, en todas en plural, en todas las iglesias. Ve que yo no estaba equivocado. No invento cosas yo. Está escrito en la Biblia. Entonces, ¿cómo voy a contradecir? Si contradigo, yo soy más sabio que Pablo. ¿Cómo voy a ser más sabio que Pablo si a través de Pablo hablaba el Espíritu Santo? Se da cuenta que no se puede contradecir las escrituras. Si usted contradice las escrituras porque su iglesia es contradictoria, sepa que a usted le espera una horrenda expectación y hervor de fuego. Dios no va a discutir con usted. Él envió a su Hijo para que enseñara. Después envió el Espíritu Santo. Y usted hace lo que se le viene a la regalada gana, aténgase a las consecuencias. La Escritura dice una cosa, pero usted es más sabio que Dios. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo ve, aunque usted no se da cuenta, Satanás, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, le habla en mensaje telepático. Y usted cree que es usted el del pensamiento ducho, y es Satanás, el diablo, que le está hablando a usted y usted no se da cuenta. ¿Usted qué piensa del endemoniado gadareno? Le hago un ejemplo. ¿Por qué ahí dentro de ese hombre habían una legión de demonios? No se dio cuenta ese hombre, no se sintió incómodo. Era porque se tenía que cumplir que Cristo Jesús era mayor que todos los demonios, ya que Jesucristo creó ángeles, no demonios. Creó ángeles, querubines, serafines, seres vivientes en los cielos. Pero un querubín se hizo Satanás. Y muchos ángeles, millones de ángeles, se hicieron demonios, que son los ángeles negros o los ángeles caídos.
ese hombre estaba lleno de demonios. Y cuando fue liberado, se da cuenta que estaba hablando con el maestro y quería seguirlo. Jesús le dijo, anda ahí y decirle a tu gente que Dios te liberó. ¿Quién lo liberó? ¿Una religión? ¿Un chamán? ¿Un brujo? No, fue Jesús, el Hijo del Dios vivo, Dios también. Usted no lo puede entender. ¿Sabe por qué usted no lo puede entender? No le entra en la cabeza. ¿Sabe por qué no le entra en la cabeza? Porque usted no pretende creer, no pretende aceptar, no le interesa aceptar, ni le quiere creer a Dios. Porque por ahí habló un demonio a través de un ateo con usted. O un religioso habló con usted, un demonio a través de un religioso con usted. Y usted cree que es salvo. Porque claro, va, se confiesa, comulga, es salvo. ¿Dónde está escrito eso? No, no está escrito, pero... bueno. Allá usted, si usted tiene libre albedrío, haga lo que usted quiera. Pero la última palabra es de Dios. Eso dicen los santos evangelios. Sea Biblia católica, sea Biblia evangélica, sea... Hasta creo que en el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, dice lo mismo. Pero bueno, que Dios le bendiga, que el Señor le ilumine, le dé entendimiento y sabiduría. Usted no puede contradecir a Cristo, no puede contradecir al Señor. Usted tiene que aceptar lo que Cristo dice, caminar hacia Cristo, hacia el Maestro, para poder ir hacia la salvación. Anoche yo decía así, en tu iglesia, tu pastor, he dado, o como dicen muchos, chapado a su idea. Déjenlo. Busquen un varón lleno de la gracia de Dios, porque tiene que ser un varón, no mujer. Eso dice en los 27 libros del Evangelio. Para que lo lea, que se dé cuenta usted. Búsquelo en Corintio. A lo mejor lo encuentra. Entonces usted tiene que busquen un varón lleno de la gracia del Señor, que quiera pastorearlos y que quiera predicar solo a Jesucristo, no a Jehová ni el pentecostalismo, porque ahora descubrí otra cosa más del pentecostalismo, que da cosa, hasta de hablarlo da cosa, hasta de hablarlo. Así que no contradiga a la palabra del Señor. Lo que no está escrito no es de Dios. Lo que no tiene ley no es de Dios. Y los dichos humanos son sabiduría humana terrenal, animal, diabólica. Y así dice la palabra en el Santo Evangelio. Y eso no sirve, no edifica, no salva. Eso no te lleva camino a la redención. Bueno, pues que Dios te bendiga grande y sobremanera abundante, así un gozo, una alegría, servirle al Señor, y para que te des cuenta, si no eres superdotado o inteligente o no desarrollas la palabra, busca al dador de la vida, al que hizo el hombre a su imagen y semejanza, que Él te llene el cerebro de sabiduría de lo alto, no terrenal, animal, diabólica, no de lo alto, y entenderás la palabra y querrás predicar a Cristo de la gloria, como dicen los 27 libros del Santo Evangelio. Amén. Dios te bendiga.